Guasón 548. Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo vídeo de YouTube, espero que estén bien. Hoy les traigo un nuevo documental, esta vez el mismo tratará sobre el cártel de Sinaloa. En este documental conocerás datos sobre el cártel más importante de México, como su influencia en el negocio del tráfico de drogas, información de miembros que están a mando del cartel, patrocinio del mismo y guerras que mantuvo con otros cárteles. Sin más nada que decir, comencemos con el documental, espero que les guste. Información sobre el cártel de Sinaloa. El cártel de Sinaloa, o también conocido como Cártel del Pacífico, se fundó en 1988. Establecido principalmente en Culiacán, Sinaloa, sus operaciones se encuentran en más de la mitad de los estados de México y en casi toda la frontera con Estados Unidos. Sin embargo, compite en la demanda y movimiento de droga nacional e internacional con el cártel Jalisco Nueva Generación, ocasionando una guerra entre las dos organizaciones que hasta la fecha aún se mantiene. Tras haber librado guerras con otras organizaciones, intentó apoderarse de los territorios que dominaban en el pasado los carteles de Juárez y Tijuana, aunque fracasó en su guerra contra el cártel de Juárez al no haber logrado obtener control en dicha frontera. El grupo terrorista de Sinaloa tiene presencia en 17 estados, con centros importantes en Tepic, Guadalajara, y la mayor parte del estado de Sinaloa. Dicho cartel posee el control absoluto de los cultivos de amapola y marihuana en una de las regiones más peligrosas de México, siendo esta además el epicentro del narcotráfico en este país, el Triángulo Dorado, una región que comprende los estados de Sinaloa, Durango y Chihuahua, de difícil acceso por su geografía montañosa que brinda protección a los cultivos ilegales, así como a los traficantes que los cuidan y los procesan en laboratorios clandestinos. La guerra contra otros cárteles. Pese a la competencia y guerra que ha mantenido con los carteles rivales y mantiene, el cartel de Sinaloa es considerado el cartel más grande e importante de México y una de las organizaciones criminales más influyentes en el mundo debido a los contactos internacionales que posee para la compra de armas y narcóticos. Desde febrero de 2010, los principales cárteles mexicanos se habían alineado en dos bandos, uno integrado por el cartel de Juárez, cartel de Tijuana y los Beltrán Leiva. El otro, integrado por el Cártel del Golfo, Cartel de Sinaloa, los Caballeros Templarios, terminando las dos alianzas con el dominio, casi total, del Cartel de Sinaloa en los territorios de influencia de sus antiguos enemigos y aliados. Generaciones de traficantes de Sinaloa. Primera generación. En la considerada primera generación, Pedro Avilés Pérez fue un pionero de la droga en el estado de Sinaloa a finales de 1960. Él es considerado como la primera generación de los principales traficantes de drogas mexicanos de marihuana, que marcó el nacimiento del tráfico de drogas a gran escala en México. También fue pionero en el uso de aeronaves para el contrabando de drogas a los Estados Unidos. Segunda generación. La segunda generación de traficantes de Sinaloa, como Ernesto Fonseca Carrillo, Miguel Ángel Félix Gallardo y el sobrino de Avilés Pérez y Joaquín Archibaldo Guzmán Loera, aprendieron todo lo que sabían sobre el narcotráfico mientras servían en la organización de Avilés. Miguel Ángel Félix Gallardo, que con el tiempo fundó el Cártel de Guadalajara, fue arrestado en 1989. A finales de 1980, el Cártel de Sinaloa se creía que estaba vinculado al Cártel de Juárez en una alianza estratégica para contrarrestar la colaboración de sus rivales, los cárteles del Golfo y Tijuana. Miembros importantes del cártel. Joaquín Guzmán Loera fue extraditado a Nueva York el 20 de enero de 2017 para hacer frente a cargos por narcotráfico como jefe del cártel de Sinaloa tras una batalla legal de casi un año, pese a que un tribunal mexicano consideró ilegal enviarlo a Estados Unidos. Ismael Mario Zambada García. Ismael Mario Zambada García, alias El Mayo, nació el 1 de enero de 1948, en Álamo, Sinaloa. Es un narcotraficante mexicano que, junto a Joaquín El Chapo Guzmán y Juan José Esparragoza Moreno, lideraron el cártel de Sinaloa. Se presume que, tras la captura de Guzmán y la supuesta muerte de Esparragoza, El Mayo quedó como el máximo líder de la organización criminal, pero delegando la mayoría de las operaciones del cartel a varios de los mandos medios. Se ha desempeñado como coordinador logístico para el cártel de Sinaloa, del que también se dice ha sido la cabeza de la organización en las sombras para que el cartel sea una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo, ayudando en la exportación de cocaína y heroína desde México hacia varias ciudades de Estados Unidos a través de túneles, trenes, barcos, aviones, submarinos, avionetas y helicópteros. El Mayo inició su trayectoria en el narcotráfico en la década de los 70, en el Cártel de Guadalajara, organización dirigida por Miguel Ángel Félix Gallardo, Ernesto Fonseca Carrillo y Rafael Caro Quintero.
Luego trabajó en el cártel de Juárez de Amado Carrillo, el Señor de los Cielos, en el cual ascendió hasta asumir su liderazgo tras la muerte de Carrillo. En contraste con otros narcotraficantes, Zambada siempre ha procurado mantener un perfil bajo, lo cual le ha permitido permanecer prácticamente intocable frente a las autoridades mexicanas y estadounidenses durante más de 5 décadas. Juan José de Jesús Esparragoza Moreno. Juan José de Jesús Esparragoza Moreno nació el 3 de febrero de 1949, en Badiraguato, Sinaloa. Se cree que murió el 7 de noviembre de 2014, conocido por su alias El Azul. Fue un narcotraficante mexicano y uno de los líderes del cártel de Sinaloa. Originalmente fue miembro de la Dirección Federal de Seguridad, una agencia policial. Fundó el cártel de Guadalajara en la década de 1970 junto con otros importantes narcotraficantes en México. Luego de la desintegración de este en 1980, lideró el cartel de Juárez, aliándolo con el de Sinaloa. Trabajó junto con Joaquín Guzmán Loera, considerado uno de los más buscados narcotraficantes mexicanos. Se presume de su muerte fue ocurrida en un hospital de Ciudad de México debido a un paro cardíaco, pero las autoridades aún no han podido confirmar ni denegar esta teoría. En marzo de 1986 Esparragoza Moreno fue arrestado en Ciudad de México bajo la dirección del comandante de la DFS. Fue encarcelado en el reclusorio sur de Ciudad de México el 11 de marzo de 1986 por cargos de tráfico de drogas y de estar involucrado en el secuestro y asesinato de Camarena. Esparragoza Moreno negó todos los cargos y se declaró inocente. Un juez federal, sin embargo, lo condenó a 7 años y 2 meses en prisión. El 9 de julio de 1990, fue transferido a otra prisión en Ciudad de México, y en marzo de 1991 fue trasladado al Centro de Readaptación Social Federal en Almoloya de Juárez. Un año después, Esparragoza Moreno cumplió con su sentencia y fue liberado. Ignacio Coronel Villarreal. Ignacio Coronel Villarreal nació en Canelas, Durango, el 1 de febrero de 1954 y murió el 29 de julio de 2010 en Zapopan, Jalisco. Fue un narcotraficante mexicano y uno de los jefes máximos del cártel de Sinaloa. Ignacio Coronel murió el 29 de julio de 2010, en Zapopan, Jalisco, durante un tiroteo, por el ejército mexicano. Se desconocen los datos del operativo que llevó a la muerte del narcotraficante. Según la única versión oficial de la secretaria de la Defensa Nacional, informó que la localización del capo conllevó varios meses de inteligencia militar. Asimismo se dio a conocer que Coronel Villarreal se resistió a su captura disparando un rifle de asalto M16, con el que dio muerte a un militar. Ovidio Guzmán López. Ovidio Guzmán López, nacido el 29 de marzo de 1990, apodado El Ratón, es un narcotraficante mexicano y miembro de alto rango del cártel de Sinaloa. Es el hijo de Joaquín El Chapo Guzmán. Se cree que Guzmán López ha estado involucrado en el negocio de narcotráfico de su padre desde que era un adolescente, y que ascendió a las filas del cártel de Sinaloa después del arresto de su padre. Se cree que dirige el cartel junto con sus hermanos Iván Archibaldo Guzmán y Jesús Alfredo Guzmán, e Ismael Zambada García, por lo que el 8 de mayo de 2012, Ovidio Guzmán fue sancionado de conformidad con la Ley de Designación de Narcotraficantes Extranjeros de los Estados Unidos. En febrero de 2019, las autoridades estadounidenses acusaron a Ovidio Guzmán de conspiración para importar y distribuir drogas ilegales. Luego de que una orden de arresto fuera emitida por un juez federal en Washington para su arresto y extradición, Guzmán López fue arrestado brevemente en Culiacán, Sinaloa, por miembros de la Guardia Nacional de México el 17 de octubre de 2019, lo que desencadenó varios enfrentamientos armados en la ciudad. Los hombres armados del cártel amenazaron con una matanza de civiles, incluido un ataque a un complejo de apartamentos que albergaba a los familiares del personal militar local. Horas después, Guzmán López fue liberado, 15 con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, diciendo que apoyaba la decisión para evitar un baño de sangre y proteger la vida de los ciudadanos. Patrimonio de miembros del cartel de Medellín. Patrimonio del Chapo Guzmán. La fortuna de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, es toda una incógnita. Durante 2 años consecutivos, 2011 y 2012, el Chapo Guzmán apareció en la lista de las revistas Forbes de los hombres más ricos del mundo, con una fortuna calculada en $1.000 millones. Tras su juicio y ser sentenciado a cadena perpetua, el tema de los bienes del narcotraficante salió a la luz luego de que el gobierno de Estados Unidos le exigió al capo el pago de $12.600 millones en decomiso de bienes.
Patrimonio de Ismael Mario Zambada García. Según un análisis, basado en las cifras de incautación y fijación de precios de la DEA. Ismael Zambada García, cabecilla del cártel de Sinaloa luego de la captura de Joaquín Guzmán Loera, cuenta con una fortuna estimada en al menos $3.000 millones. De acuerdo con el medio especializado en negocios, el Mayo encabeza al cartel de la droga más grande del mundo. Bajo su mando el cártel de Sinaloa extendió sus vínculos de suministro de precursores químicos hasta China, importando las materias primas y enviando miles de toneladas de droga a los mercados de Estados Unidos y otros países. El dinero obtenido por la venta de drogas fue invertido en casi 250 compañías, muchas de las cuales todavía están en operación, según la DEA. Patrimonio de Juan José Jesús de Esparragoza. Tras la captura de varios capos de la droga, las autoridades mexicanas siguen buscando a los mayores capos de la droga del país, en una nueva ofensiva para desmantelar las principales organizaciones criminales. Pero si hay un narco al que desde México y Estados Unidos quiere echarle el guante, ese es Juan José Esparragoza Moreno, alias el Azul y el Guaraches, al que muchos han dado por muerto, pero nadie ha conseguido confirmar ese deceso. Juan José Esparragoza Moreno acumula una fortuna de 50 millones de pesos. En 2014 el Departamento del Tesoro de Estados Unidos volvió a la carga contra la red de negocios de Esparragoza, después de anteriormente haber fichado a los 4 hijos del capo y a su esposa, acusándoles de usar empresas a su nombre para lavar dinero del cártel de Sinaloa. Sus cuentas bancarias quedaron congeladas y se les confiscaron sus bienes en Estados Unidos. Patrimonio de Ignacio Coronel García. Ignacio Nacho Coronel guardaba en su refugio de Zapopan maletas con dinero que contenían $7 millones en efectivo, de acuerdo con el peritaje contable emitido por la Procuraduría General de la República. El gobierno estadounidense lo consideraba el capo más poderoso en México. Un reporte lo identificaba con el alias del Cachas de Diamante y lo ubicaba como el rey de las drogas sintéticas. Ignacio Coronel Villarreal se trasladó de Guadalajara a Morelia en 2008 y se consolidó como el capo más poderoso del país, según un informe de inteligencia del gobierno de Estados Unidos. Patrimonio de Ovidio Guzmán López. El hijo del Chapo vale $14.000 millones según Estados Unidos. Es decir, Ovidio Guzmán López daría luz sobre dónde y cómo están los $14.000 millones con los cuales Estados Unidos quiere indemnizar a sus narcovíctimas. Él mismo es considerado heredero y administrador. Según agencias de Estados Unidos, ese joven de 28 años es el principal administrador del cártel de Sinaloa y en concreto de la fortuna de su padre, el Chapo Guzmán. Espero que les haya gustado este corto documental. Si es así, apóyame con ese gran like. Te invito a que te suscribas para enseñarte mis contenidos cada semana y activa la campanita para que no te pierdas ningún vídeo. Sin más nada que agregar, me despido y hasta el próximo vídeo.